Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en este que es su espacio. Soy el Dr. Insight y nos acompaña, como es costumbre y honor. Hola, soy la maestra Chris Dex. Y bueno, hoy vamos a hacer una actividad bastante diferente a lo que usualmente solíamos realizar. Normalmente ponemos un video y sobre él vamos haciendo pausas y haciendo algunos comentarios. Hoy va a ser un tanto distinta, vamos a basarnos en una película que es muy importante en el cine y que es muy bien conocida por todos ustedes. Maestra, ¿nos podría comentar por favor cuál va a ser la actividad del día de hoy? Claro, el día de hoy vamos a hablar de la película conocida en español como Pesadilla en la calle del infierno, o su nombre original, que es A Nightmare on Elm Street, con este personaje emblemático que es Freddy Krueger. Okay. Antes de iniciar con el análisis, es importante recordar que no es ningún diagnóstico, no estamos haciendo ningún tipo de afirmación, ni ostentamos la verdad absoluta, ni nada por el estilo. Es un ejercicio de análisis que queremos hacer en este espacio, como regularmente lo hacemos. Normalmente los incitamos a que hagan lo siguiente: dejen sus comentarios sobre lo que estamos analizando. Si ven algún otro punto de vista sería excelente. Suscríbete, dale manita arriba y pues vamos a empezar con este ejercicio, ¿te parece? Sí, antes de iniciar o entrar con profundidad a la película, a mí me gustaría agregar que desde una perspectiva muy particular, y si lo podemos ver en un análisis general, la mayoría de las películas de terror tienen una esencia o parte de las características de la narrativa de los personajes, tienen muchas características psicológicas, es decir, gran parte de esos temores o de esos monstruos que pueden llegar a estarnos acechando tienen que ver con perturbaciones psíquicas importantes para las personas o esta historia o estos personajes que las están viviendo. Y sin duda, Pesadilla en la calle del infierno no es la excepción, porque tiene una trama, una característica muy particular. En muchas películas los monstruos se presentan en la realidad, en la vida diaria de las personas, pero Freddy Krueger nos ataca o ataca a los personajes en sus sueños, ¿no? Donde pudiera parecerse que están más indefensos. Más vulnerables, claro, por supuesto. De hecho, a mí me gustaría empezar un poco este análisis también retomando algunas escenas específicas. Te invitamos a que veas la película para que vayas viendo e hilando las ideas que hemos presentado, donde precisamente la mamá de Nancy, en el inicio de la película, se despide de ella con un beso en la boca, lo cual ya de entrada es una cuestión bastante erotizante y que actualmente todavía se practica con algunos niños, donde los padres pueden empezar a besar a los hijos en la boca para despedirse, olvidándose de que a final de cuentas va a ser una zona erógena que es muy importante, que bueno, más adelante la maestra Chris seguramente va a empezar a retomar más desde su campo. Ahora, retomemos un poco este punto donde precisamente después de que Tina, una de las amigas del personaje principal que se llama Nancy, es asesinada en uno de los sueños por Freddy Krueger. Si empezamos a retomar un poco esos componentes y en el supuesto o en el imaginario pensáramos que llegar una paciente a un espacio terapéutico con estos sueños recurrentes, estos flashbacks, esta desestructuración o demás, podríamos empezar a tener una impresión. Recuerda que no es un diagnóstico, pero sí una impresión de que pudiera ser elementos importantes para un síndrome de estrés postraumático por el hecho de haber estado en la misma casa donde es asesinada brutalmente su mejor amiga, o también uno de estos famosos y bastante conocidos trastornos de adaptación. ¿Por qué? Porque estos trastornos de adaptación van a retomar mucho el punto de que después de un estrés crónico se empieza a repercutir en algunas áreas específicas, en lo laboral, en la conducta, en el estado del ánimo, en la familia, que se pueden ver incluso reflejadas en Nancy, como estas cuestiones depresivas, cuestiones ansiosas, y también la conducta se ve fuertemente impactada. Entonces estos dos elementos podrían ser bastante interesantes de retomar y de analizar para poder hacer este primer esbozo de análisis de la película. También hay que retomar el punto básico de que el sueño o el descanso es un factor primordial para que el cerebro pueda funcionar de manera adecuada. Si tú privas a un individuo de dormir constantemente o de descansar, va a empezar un punto no solo a hacer un impacto como de cansancio a nivel físico, sino que el mismo cerebro, después de cierto grado, va a tener repercusiones severas como cuadros de alucinaciones o cuadros paranoides, incluso que van a asemejar mucho a una cuestión como de psicosis. Un deterioro tal cual, tanto físico como psíquico. Por supuesto. De hecho, si lo vamos hilando
en varios puntos Nancy, nuestro personaje principal, se va deteriorando en algunos aspectos porque empieza a buscar la manera de mantenerse despierta todo el tiempo, al grado de que incluso en su habitación tiene una cafetera al lado de su cama. Toma muchísimo café, empieza a buscar medicamentos para evitar dormir, empieza a hacer actividades, escuchar música, todo lo que pueda para evitar el sueño, cosa que empieza a impactar directamente en el estado mental de este personaje. Incluso no nada más que le afectan a ella, sino también a su novio, que es su vecino, vive enfrente claro. de ella, donde ya no nada más ella es la que se está privando de dormir, sino también él, porque le encarga o le pide que la despierte, que esté constantemente al pendiente de ella, y eso a la larga le trae repercusiones a él e incluso hasta con sus padres, ¿no? Que ya está ahí como una especie de aversión hacia Nancy. Sí, claro, y de hecho también vemos en la película muchos componentes donde no solo tratan de darle explicaciones fantasiosas, sino también incluso la mamá se preocupa y lleva a Nancy, cuando el papá le dice solo necesita descansar, la mamá toma a Nancy y la lleva a que le hagan estudios. Lo más probable es que le hicieron un electroencefalograma en ese momento. Y en ese punto el doctor que hace el estudio dice una frase muy característica que no es literal, es más o menos la idea que da a entender, es que no sabemos de dónde vienen los sueños ni qué son en realidad, pero ya muchos autores, entre ellos Freud, empieza a hablar de que el sueño es una ventana directa al inconsciente. Entonces ahorita vamos a retomar un poquito esa parte porque incluso hay unos simbolismos muy interesantes de entrever en esta película, como el hecho de que durante varias partes de la película se puede ver al personaje o a los personajes descendiendo escaleras hasta llegar a algunas zonas específicas donde tienen enfrentamientos directos con Krueger, ¿no? Hay una persecución constante, ¿no? Exactamente, y hay muchísimas posibles interpretaciones de lo que son las escaleras. Algunos autores, como el que escribió el libro de psicoanálisis de los cuentos de hada, refiere que las escaleras en caracol, a final de cuentas, son como indicios de sexualidad, pero también el hecho de que un personaje vaya bajando escaleras puede hacer alusión a otros factores, como el mismo deterioro, o sea, una persona que se está deteriorando va disminuyendo su funcionalidad, que sería el simbolismo de ir bajando escaleras. Parecido a esa frase de tocar fondo, ¿no? Que para tocar fondo tienes que descender. Claro. O también esta parte de empezar a ir a lo más profundo, lo más profundo, lo más profundo de la mente humana, que sería también otra forma de empezar a verlo. Pero bueno, ¿tú qué opinas hasta aquí, Cris? Bueno, antes de continuar, hay que hacer la puntualización de que la película hay un remake, no estamos hablando del remake, sino de la versión antigua, porque sí tiene grandes diferencias, ¿no? Y que aparte de todo es la historia original, ¿no? En este caso, a mí me gustaría complementar lo que has mencionado con respecto a la trama o a la historia general de la película. Es decir, no nos lo dicen desde un primer momento, porque si no, no tendría chiste la película, pero gran parte del cómo es que surge Freddy Krueger es... Freddy Krueger era un personaje que... violaba o abusaba sexualmente de los niños y los mataba. Los padres, de alguna manera, que no especifican así con lujo de detalles cómo fue que se dieron cuenta, sin embargo se dan cuenta de esta situación y un grupo de papás muy enojados van y toman venganza, es decir, lo matan, lo queman, e incluso la mamá de Nancy conserva las garras que él utilizaba, ¿no? Claro. En este caso puede asociarse de alguna manera, o podemos ir viendo como estos contenidos más orientados hacia la sexualidad, porque hablando con respecto al inconsciente, la sexualidad es algo que está constantemente en la vida de todos los seres humanos y que por cuestiones sociales incluso hay momentos en que sigue hasta la fecha siendo tabú, es decir, que no se habla con la apertura que debería ser abordada, sobre todo incluso desde la infancia, ¿no? Porque erróneamente, de alguna forma, todavía se llega a conservar esta idea de que los niños son puros y santos y que no saben sobre sexualidad, cuando en realidad incluso dicen, ¿no? Freud hablaba de que los niños son perversos polimorfos, a lo que se refiere en este sentido, perversos porque están desviados de la meta de la procreación. La meta sexual en los niños evidentemente no es la procreación, porque incluso fisiológicamente ni siquiera estarían en las condiciones para poder llegar a hacerlo, ¿no? Y polimorfos porque su satisfacción sexual, y aquí quiero hacer mucho énfasis en que sexual no es lo mismo que genital. Genital habla específicamente de los órganos genitales propiamente, pero la sexualidad es algo mucho más extenso que habla desde la forma en la que nos comportamos, la forma en lo que los demás esperan que nosotros nos conduzcamos, dependiendo si es niño o niña, entre esas cosas, ¿no?
y la satisfacción sexual, que es esta cuestión polimorfa, puede adoptar cualquier objeto. En la niñez sobre todo, ¿no? Entonces retomo esto de la sexualidad porque indirectamente aquí también vemos algunos simbolismos o la historia nos va llevando al punto de que estos niños, es decir, Nancy, Tina, los que están involucrados o que están constantemente soñando con Freddy, muy probablemente fueron abusados por esta persona, ¿no? Uh-huh. Y es decir, en los sueños, justo como decía, se van presentando todos estos recuerdos, todas estas experiencias, porque tal cual no hay una guía absoluta de qué son los sueños, más bien están compuestos de muchos elementos, de recuerdos, de experiencias diarias, pero sobre todo de impulsos que han quedado reprimidos en la vida diurna, en la vida cotidiana. Perdón, entonces no es como que estos libritos que yo voy en el metro y puedo comprar... Interpreta tus sueños. Si soñé que una boda alguien se muere, no va por ahí. Creo que no. Okay. Muchas ocasiones se tiene como esa idea, pero es decir, todos vivimos experiencias diferentes y no necesariamente, no hay un manual que nos explique que los sueños son así tal cual, ¿no? Tiene mucho que ver incluso con el tiempo o el momento en el que estamos pasando las cosas. Uh-huh. Yo puedo tener un sueño a los 5 años y volver a tener un sueño muy parecido a los 20, pero las circunstancias que estoy pasando son completamente diferentes. Lo que sí permanece es esta represión, es decir, en los sueños, no sé si les ha pasado que de repente sueñas que estás como que en tu casa, pero no es tu casa porque se ve diferente, claro. Y hay un personaje que sabes que es tu mamá, pero al final no es tu mamá porque tiene otra cara, es decir, los sueños están desfigurados de alguna manera, ¿no? Pero siempre estamos constantemente desplazando y condensando ciertas características o ciertos personajes. En este caso, Freddy Krueger puede ser ese personaje donde se desplaza esta angustia, esta ansiedad, esta violencia incluso que se pudo llegar a vivir de alguna forma más sexualizada, porque ¿cuál es el atuendo y la imagen de Freddy Krueger? Es una persona con el rostro quemado, uh-huh, por esta misma historia que platicamos. Es un personaje que tiene unas garras muy particulares, que es con las que mata a todos los personajes tal cual, pero que si lo vemos en este simbolismo del contexto de abuso sexual tal cual, pues el que alguien te toque de una manera no consensuada, si está haciendo un abuso, pues es como si te estuviera rasgando, ¿no? Es como si te estuviera dejando una marca de por vida tal cual que puede incluso llevarte a la muerte porque puede desadaptarte en ese sentido. Es decir, cuando los niños o los no tan niños incluso pueden llegar a vivir estas experiencias, todo lo que le da este contexto de abuso es el no saber qué es lo que está sucediendo, porque al final los genitales, ahora sí propiamente, pues, tienen una respuesta, es decir, hay una reacción fisiológica que no se puede controlar del todo. Y con esto no estoy diciendo que es algo que disfruten, simplemente que el cuerpo reacciona de una determinada forma y que exacto, y que es confuso porque muchas veces el abusador justamente juega con un papel, o por eso estas clásicas frases de no le digas a nadie, como de tener este control para poder someter a la persona como tal. Ahora, regresando tal cual a lo de la película, hay varios elementos en todas las muertes que pueden quedar como abierto a dos posibilidades, por decirlo, ¿no? Una de esas sería qué tanto es como una especie de ensoñación, es decir, qué tanto no es algo real que están viviendo o pasando las personas, en este caso el personaje de Nancy, el personaje de Tina, qué tanto es algo que en realidad sí está sucediendo, porque todas las muertes que vemos en la película son en la cama, ¿no? Uh-huh. Y la cama, desde un contexto social incluso podríamos decir... Tiene dos funciones. Exactamente. Claro. Que una de esas funciones pues es el descanso o es esta reparación fisiológica, pero la otra función pues también tiene que ver con cuestiones más íntimas de sexualidad tal cual, ¿no? Uh-huh. Propiamente. Entonces, en la primera muerte, que es la de Tina, no está su mamá. Parece que esa es una de las constantes también en ciertos personajes, que los papás están como que sí, pero ausentes, ¿no? Porque la mamá se fue con el padrastro o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ella tiene mucho miedo, llegan sus amigos como a ayudarla, llega el novio con una especie como de rastrillo de jardinería o algo así, se habían peleado, después se quedan juntos, tienen relaciones sexuales y después Freddy la mata en este sueño, ¿no? Pero es una muerte que puede quedar la interpretación de que en realidad la mató Freddy o en realidad, o qué tal que la mató el novio, ¿no? Claro. Porque él se escapa ante esta conmoción
y posteriormente él muere, ¿no? Pero no, o sea, al final en la escena que vemos tal cual, él se ahorca con una sábana en la prisión y así sucesivamente. Es decir, en la muerte del novio de Nancy, también él está ahí en la cama, se lo traga a la cama y ya al final cuando Nancy está como todavía mucho más perturbada porque cada vez podemos se va deteriorando más. Exacto, ese deterioro. Hay una parte donde trata como de matar ella a Freddy, como de traerlo a esta realidad, incluso hasta pone trampas que se me hacen bastante caricaturescas. Exacto, ¿no? Muy caricaturescas. Porque, o sea, es como incongruente incluso, o sea, un personaje tan poderoso que estás a su merced en los sueños, aparentemente lo traes y quieres matarlo con un con focos, con un martillo. Exacto, con un martillo, ¿no? Y dices, bueno, entonces, si era tan poderoso, ¿no? Que volvemos a esta parte de la ensoñación o a estas alucinaciones que pudieran ser derivadas de un estado mental y físico ya bastante llevado a sus ¿no? extremos. Claro. Ahora, en este caso, hay la última muerte que podemos apreciar, y no, porque queda como confuso también ahí o abierto a la interpretación, es la de la mamá de Nancy. Ella, queriendo lidiar con Freddy, incendia ciertas cosas, incendia el cuarto o la cama donde estaba su mamá como con la finalidad de deshacerse de él. Pero volviendo como a esta dinámica familiar del personaje principal, pues podemos ver ciertas complicaciones que pudieran en esta ensoñación distorsionarse o ser relativamente más manejables para el personaje, ¿no? Porque la mamá de Nancy tenía un problema de alcoholismo severo, o sea, desde que era el día, o prácticamente desde la mañana todo el día ella estaba bebiendo. El papá, como era policía, ausente completamente. Totalmente ausente, y como no muy con poca empatía hacia Nancy sobre las cuestiones que estaban pasando. Muere su amiga, muere su novio incluso, y él como no dándole esta importancia, ¿no? Entonces, esto que mencionas tú de las escaleras, del descenso, también otra cuestión importante es como esta casa que representa parte de todo un entorno, de toda una atmósfera que se genera, ¿no? Incluso en cuestiones estéticas podemos ver como muchas luces azules que contrastan con cuando aparece Freddy Krueger. Es como un ambiente un tanto más encendido, ¿no? Como el rojo de la sangre, como el fuego incluso, que es como esta contraposición de la vida, de la muerte, pero también como, o sea, la vida en una cuestión de melancolía, de ensoñación, como de depresión, como de estar ensimismado en ese sentido. Ese vuelco, ¿no?, de libido hacia sí, uno mismo, ¿no? Y que en la casa, si vemos como estos simbolismos, también tendría que ver de alguna manera con esta figura materna, ¿no? Que prácticamente la absorbe, que la encierra en todo este entorno. Porque hasta barrotes le pone. Que aparentemente es para protegerla, el no decirle todas estas cuestiones de Freddy Krueger, el no mencionarle incluso lo del abuso y todo esto, pero al final es lo que le lleva a toda esta perturbación. Claro, de hecho ahorita me vienen a la mente dos cosas muy claras y básicas. Número uno, ahorita que mencionabas la sexualidad, un Freddy Krueger que durante varias escenas de la película hace como alusión, señas que tienen un matiz muy, muy erótico y muy sexualizado, ¿no? Lo que mencionabas de las garras, que incluso en las interpretaciones de muchas cuestiones, pruebas y demás, representan esta parte agresiva y que precisamente es el arma principal de Krueger. Y el tercer elemento que me gustaría rescatar es que tal vez los sueños no tienen entonces siempre una lógica, pero una estructura siempre va a haber. No siempre hay una lógica, o pareciera no haber siempre una lógica, pero sí hay una estructura de eje, que es fundamental, ¿no? Ok, me parece hasta este punto un análisis bastante bueno de algunos de los momentos más clave de la película. No sé qué pienses tú, pero creo que hasta aquí hemos cubierto un panorama bastante amplio, y pues es momento de dejar que también ustedes que nos están viendo nos dejen sus comentarios, qué han visto, qué creen que se nos escapó o qué pudieran complementar hasta aquí. Sí, ¿cuál es su opinión sobre la película? Independientemente de si nos gusta o no nos gusta, yo me declaro fan de las películas de Freddy Krueger, pero ese no es el punto. Lo importante es escuchar sus opiniones y que nos hagan comentarios al respecto. Entonces, pues bueno, esperamos que te haya gustado. Ya tenía un tiempo que estábamos desaparecidos, ya estamos de vuelta. Sabes que siempre que regresamos te traemos material distinto y diferente. Entonces, déjanos tu comentario, no olvides suscribirte. Esperamos que sea de tu agrado este video y pues nos estaremos viendo pronto. Soy el Dr. Insight, la maestra Chris Dex, y pues hasta la próxima.